Ya. Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de fitness y ciencia ficción número uno. ¿Viste? ¿Con mascotas? Kurt Vonnegut. Tú también tienes un músculo. Hola, Kurt. También tiene Hola, músculo. ¿viste? El señor Cepillo. No, No tengo mascota hoy día. no hay más. El señor Mouse. Ah, mira, tiene como ojo de Terminator. A ver. A ver. Ahí. Sí, te mira Ponle ahí con maldad. hazle una pantalla para que reemplace a Kurt. El No vacío. tenemos un cuto hoy día, pucha. Hacer, ¿Por qué no hacer tenemos su cuto en magia. nuestra vida? No hay suficientes. No hay suficientes cutos, pucha. Hoy día ¿Se hablamos de Ketze, de ve o John no? Maxwell Ketze. A ver, ¿se ve o Fou, no? sí, pero se ve una imagen chica. Pucha, a ver, déjame O tratar de sea, ver. A ver sigue ahí. ahora. Ahora sí creo. Ahí sí. Ahí sí. Maravilloso. ¿Viste? J.M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura. ¡Foe! Literatura Random House. Cooking Bear, su amigo de siempre. ¿Y qué más tengo acá? A ver. Ya, me gusta cómo juega con las portadas, la portada, la que yo tuve este libro, ¿no? Lo perdí, no sé dónde quedó. Está Ah, viernes. ahí está bien. Y en el otro está, claro, en este está Crusoe y el otro está Viernes. ¿Viste? Así es. Maravilloso. Y acá tenemos al señor Kotze. Yo lo Oye, pero conozco, un sí, yo caballero. sé qué foto falta, yo sé qué foto falta aquí en esta exhibición. ¿Qué foto falta? La foto, la Ah, foto, la ¿cuál foto? tuya. Ah, no, no la quise. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué caer en eso? No, no. Sí, po. Ah, para el público. Al Bueno, público. para el Bueno, no, público que yo aquí, conozco a todos, amigo sí, mío, cercano. se conocen personalmente, No, y le después pidió una me fotografía. mandó un mail una vez. No, muy buen señor, muy caballero. Yo le mandé un mail como de 2 páginas, él me mandó un mail como de 2 líneas, pero me respondió. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. ¿Y quién más? Y nuestro patrocinio de Hansi Libro, si quieren bajar el libro, ahí está. Fue una obra maestra, así empiezan los reseñistas. ¿Ya? Tenemos Vaya, ahí. vaya, de ahí Y para tengo, arriba. y tengo esta imagen de la, ¿cómo se llama? ¿Viste esta película? Esta Castaway, Sí, sí, el náufrago. Ya. el náufrago. A mí me gusta Con mucho esta Wilson, ahí está película. Wilson. Ahí está Wilson. el mejor actor de la película, que es Wilson. Sí, y vamos a hablar de Wilson después. ¿Ya? Entonces, eso, pues, ideas con Fue, ¿no? El señor Puturufo tuvo compromiso impostergable, ¿cachai? Se pasó Se pasó tuvo hablando de los ausentes. un evento dionisiaco, entonces no, pero hablemos un poco de Fue. ¿Y cuánto se llama? Ah, bueno, a lo mejor podemos hablar un poco de Coates. Coates es un autor sudafricano, está vivo todavía, está como por los 75, 80 años. Y es interesante como autor porque él siempre es de esos autores que tienen un estilo propio. Entonces tú lees un párrafo de Coates y sabes que es Coates. Lo puedes detectar, sí. Sí, yo Esto, antes de este solamente había leído Desgracia. que es un gran Desgracia, la del es profesor. un muy buen Sí, libro, el de los perros. sí. Sí, el de la violación de la hija que vive ahí en el norte, en el campo. El profesor que cae en desgracia. El profesor que cae en desgracia se tiene que ir al campo ese. Ese es un Ese. poco, ese profesor es un poco como lo que te decía antes del idiota de Dostoyevsky. Ese profesor que vive como en un mundo privado, así muy elevado. Entonces, cuando lo van a echar, como que le da lo mismo que me echen, si mi circunstancia no afectará mi integridad, y se deja No tiene echar. Le dan muchas sí, no tiene oportunidades noción, para que se salve y él se deja perder nomás. Ya, y no tiene cae noción de después. la realidad. Sí, pierde mucho. ¿Viste? Sí, es muy bueno ese tema. Y podríamos volver sobre desgracia. Igual yo, no sé si tengo el libro por acá, pero igual lo leí. Entonces, bueno, Sí, podríamos comentarlo más adelante, ¿eh? Sí. tenemos al señor Coetzee, que es un viajero. Él nació en Sudáfrica, después fue a estudiar a Inglaterra, después fue a trabajar a Estados Unidos, y después siguió trabajando y se fue a Australia. Hizo todo ese periplo así. Y en cierto modo volvió a casa, porque volvió como a la insularidad.
a otra insularidad, no volvió a Sudáfrica, pero él finalmente se radicó en Australia. De ahí- Sí, que Entonces, es es parte de la interesante ese misma viaje. Commonwealth. Es interesante el viaje que él hace. Hace como que bueno, siempre la lengua inglesa, pero va al mundo desarrollado, otro mundo desarrollado, y después vuelve, no sé si a retroceder, pero hace un gesto como No, un pero es, poco volver al mundo son, natal. sí, bueno, yo no llamaría a Australia un país subdesarrollado, más bien es un país de amplios paisajes, digamos. Uno Obviamente hace, es un o sea, país nuevo, igual que no un país Sudáfrica. realmente, es como uno hace, es como un Dubái, así son países completamente privilegiados por razones excepcionales. O sea, Australia es un país inmenso y tiene como 35 millones de habitantes. Sí, Hay hay mucha riqueza para muy poca gente. son Y ellos 7 no. millones de kilómetros cuadrados que tiene Australia. Sí, es como si no me equivoco, el quinto país más grande del mundo. Claro, Sí, pero tiene muchas restricciones para entrar, ¿no? O sea, los que están somos los que somos, así como que no. sí, sí, es Ahí, difícil entrar en Australia. Sí, entonces, ellos tienen como una utopía en progreso y son muy restrictivos en torno a quienes pueden no ser parte de esa utopía, por eso no, yo no lo considero como una nación plenamente tal como Inglaterra o Estados Unidos. es que son parte de los Five Eyes, con Nueva Zelanda, ellos, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Son países que van de la mano por la vida, pero sí, son un país independiente. No más que culturalmente son muy cómodos, ¿cachai? Son muy parte de la comunidad británica. Y está bien, po, está bien, en sus monedas todavía aparece la reina, ¿cachai? Así que Ya bueno, me parece bueno, Sudáfrica tiene un camino, sigue un camino distinto, ¿no? Ya lo sabemos. ya lo sabemos, la lucha. Pero sí, bueno, Kretz es un hombre del sur igual. Es un hombre que ve el mundo desde África, ¿eh? Por lo menos a mí es lo que me parece, no sé qué puedes decir tú, pero no lo es desde la centralidad europea, sino que más bien un poco los Rudyard Kipling, digamos, lo ves un poco desde afuera. Bueno, eso igual lo podemos, yo lo pienso, si es por adelantarnos, está como muy presente el tema de la insularidad, del estar aislado, de vivir aparte. Entonces él tiene una novela que se llama Juventud, entonces donde narra su propia juventud. Y ahí un poco es como el hombre culto, un poco como lo que le pasa a Joyce en Retrato del Artista Adolescente, que el hombre que culturalmente trasciende tanto su medio que necesita después salir. Y Joyce tú sabes que se va triste. O sea, sale de Irlanda y Coetzee en juventud le pasa un poco eso, tiene la necesidad de salir de Sudáfrica. Aunque él está en Ciudad del Cabo, ya está termina la universidad, saca una licenciatura en matemáticas, me parece, y a la par empieza un magíster en literatura, en lengua inglesa. Pero cuanto se llama, no es partícipe de la sociedad en la que vive. ¿Ya? Entonces él, cuanto se llama, hace ese gesto y un poco como para acentuar su propia insularidad, se convierte en extranjero y se va a estudiar, ahí se va a Londres, a trabajar y a seguir estudiando. Entonces hay un poco de eso igual en esta novela, ¿está ahí? Un El poco blanco como eso. sudafricano siempre es un poco un sujeto fuera de su ámbito territorial. O sea, eh, es lo mismo, bueno, hablando de Australia, es como que, claro, pertenecen al territorio, pero también pertenecen a una cultura que tiene un origen al otro lado del planeta. Y esa tensión debe ser la que, bueno, la que expresa en su literatura, ¿no? A mí me parece que, por lo menos en Desgracia, a mí me parece que efectivamente hay una expresión de una tensión entre el territorio, los habitantes del territorio, y digamos, y este personaje que está enfocado o ve las cosas desde el punto de vista de un intelectual occidental. Me parece que eso es lo más destacable, digamos, en Desgracia. Pero, no sé, empecemos Sí, con claro, Foucault. yo tengo, o sea, quiero muy brevemente hablar del argumento porque más que nada hice como un punteo de ciertas ideas que me salían al camino. Entonces quiero más que trabajemos con esas ideas que tengo punteadas acá, más que desarrollar latamente el argumento, porque Sí. ¿cuánto se llama? ¿Cómo se ve? Es un poco la reescritura o la revisión de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, ¿ya? Sí. Entonces, esto es interesante porque, bueno,
Antaño los niños leían libros cuando uno era chico y uno leía, habían como libros de aventura. Entonces estaba el Emilio Salgari, uno leía historias de piratas, estaba ¿cómo se llama el de la Isla del La Isla del Tesoro? Tesoro. Stevenson. Entonces uno de las veces, porque una parte uno leía historias de ciencia ficción, o detective, o de guerra, pero hay una beta que era las historias de piratas. Entonces yo ponte alucinada con Sandokan, ¿cuánto se En llama? la Malasia. El Corsario Negro, los Tigres de la Malasia, la Isla del Tesoro, que también tenía muchos elementos interesantes. Y de repente en ese camino uno se topa con el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que es un libro como de aventuras, pero de aventuras de otro tipo, como aventuras solipsistas, porque Robinson Crusoe está solo en la isla, que al final era Juan Fernández. El relato está Sí, basado sí, claro. en un relato ocurrido acá frente a las costas A chilenas. un señor que se llama Alejandro Selkirk. ¿Ese era? Sí, Sí, pues parece que era. Alejandro Selkirk se llama en la vida real, pues, si el tipo vivió. Sí, pues. Entonces, no pasa mucho durante buena parte de la obra y después, ¿cuánto se llama? El náufrago. Robinson Crusoe encuentra la huella de Viernes, después encuentra a Viernes y lo convierte un poco como en su súbdito, su sirviente, su amigo. Y después parece que aparecían los caníbales en la obra original de Robinson Crusoe. ¿Ya? Y al final no me acuerdo si lo rescatan o no. Ahí no tengo tan fresca esa parte. Pero lo que quiero más o menos señalar es que era una obra de aventuras distinta a la que uno estaba acostumbrado, y a lo mejor no era una obra para niños. Después iba a mezclar, como era como de islas, de piratas, ya, entraba como en el canon de literatura juvenil, infantil juvenil, pero es un libro distinto. Y Coetzee, un poco que retoma esa idea y vuelve a escribir Fue, para que, ¿cuánto se llama? Nos percatemos con más detalle de por qué esta historia es distinta. ¿Por qué no es una historia estrictamente de aventura y cuáles son sus implicancias o cuáles son sus significados? Entonces, claro, vuelve un poco la historia del náufrago, pero ahora llega una mujer a la isla, llega la Susan Barton. Sí. Claro, ahí introduce un personaje nuevo, digamos. Mm. Y eso, por eso yo te había dicho la otra vez que a mí me parecía que igual había algo de la tempestad de Shakespeare, que en el que hay un personaje femenino en la isla y que uno podría hacer el paralelo entre esa obra y esta, porque Próspero, el rey de la isla, vendría siendo el Cruzó. propio Crusoe. Viernes podría ser Calibán, ¿cachai? Que es como un ser contrahecho, semi-humano, es un monstruo. Es un gran Calibán es hijo de personaje una bruja. Calibán. Calibán es ¿te es acuerdas del como, personaje de Calibán? sí, sí, no, es Es muy hijo de buen una personaje. bruja Sí. que está esclavizado un poco por la violencia por Próspero. Mm. Próspero que era duque de Milán y que perdió la corona, digamos, a través porque se dedicó precisamente lo mismo que le pasó al profesor De desgracia. de Desgracia, que se dedicó a los estudios, él llamaba las artes trascendentes o algo así, en realidad era brujería, y por Uf. dedicarse a eso su hermano le quitó el reino. Y tiene la hija, la hija que vendría siendo, digamos, la persona a la cual él quiere cuidar y que, por cierto, también es la heredera del ducado de Milán. Pero a mí yo creo que hay harto que decir respecto de este paisaje también. O sea, mira, de hecho hay un personaje cuando se está en la tempestad, cuando se está hundiendo y empiezan a rezar no, los marinos. eh, Hay uno de ellos, uno de los nobles que venía navegando ahí, en ese barco, digamos, que después encalla, después produce, digamos, se produce una serie de consecuencias en la tempestad que dice, eh, diera ahora 1000 estadas de mar por un acre de tierra estéril, un extenso páramo, unos retamales espinosos, cualquier cosa, hágase la voluntad del Altísimo, pero era preferido morir de muerte seca. Es decir, en el fondo la isla en la que cae este personaje de Foe es una isla completamente desolada, pero al menos no es el lugar de muerte y desolación No el mar. que es el océano, que es el Claro. océano. Y ella, Y eso, la Susan Barton, le pregunta por qué no hacen una canoa, una balsa,
¿por qué no intentan volver? Porque están frente a las costas de Brasil. Y como que Sí, por ahí tiene que estar. el Crusoe le dice, no, eso es imposible, y allá en Brasil hay caníbales, así no hay modo de que regresemos, así, acá, alguna vez, lo que está esperando Crusoe, que haya otro naufragio y llegue alguien, pero Con semilla. con semillas, Sí, y eso él es está muy lindo. preparando terrazas de cultivo. La tarea a la que se embarca es hacer terrazas de cultivo y mueve mucha tierra, levanta como 100.000 piedras. Entonces, como una obra un poco como faraónica, así, pero esperando que alguna vez alguien con semilla continúe la labor. Sí, de hecho lo dice Susan Barton, que es la que El relata narrador. la historia, la narradora, que en el fondo cuando subía a la colina cruzó a mirar el horizonte, no lo hacía no con cara de esperanza de que apareciera un barco, digamos, a rescatarlo, sino que al contrario lo que quería era que llegara gente, digamos, a ayudarlo con la sembradío, digamos, para poder cultivar ahí, para hacer su tierra, porque era su reino, igual que Próspero, en eso, porque era su reino, y después porque sospechaba, igual que Próspero, porque al final, digamos, de la tempestad de Shakespeare, Próspero se queja de haber perdido su isla, a pesar de que recupera el ducado de Milán, él perdió al momento en que recupera la vida normal y su ducado, él perdió la magia, porque él era brujo, era mago, era muy poderoso en su isla, él podría haber sido inmortal en su isla, dominaba los elementos a través de Ariel, dominaba el fuego, dominaba las tempestades y todo, pero al salir de su isla pierde eso digamos, se transforma en un ser humano común y corriente a pesar de ser el duque de Milán. Entonces, yo creo que un poco, yo creo que tiene que haber leído, seguramente que también ha leído La Tempestad. No, sí, De alguna forma, ya se lo doy por descontado, de alguna forma el personaje principal acá cruzó, por lo menos el de la primera parte del libro, de alguna forma sospechaba que saliendo de su isla iba a perder todo su particularidad, digamos, se iba a confundir con los demás, ¿cachai? Y eso en el fondo lo que también, digamos, le termina pasando, a la Susan Barton. sí, pues igual le pasa, y después cuando ya está en Inglaterra, empieza a añorar la isla. Quiere regresar ahí, y así como que sueña con Sí, volver al le mundo y pasa lo volverse. mismo, le pasa lo mismo que Próspero ¿cómo se llama? En la conclusión de la tempestad. Mira, de hecho hay unos versos, como tenemos tiempo, porque nos falta uno, en el epílogo. No, pues yo tengo harto para hablar, eh, en el epílogo Próspero dice eso, que ahora quedan rotas mis hechizos y me veo reducido a mis propias fuerzas, que son muy débiles. Ahora, en verdad, lo escribe en Milán. Ahora, en verdad, podrías confinarme aquí o remitirme a Nápoles. No me dejéis, ya que he recobrado mi ducado y perdonado al traidor en esta desierta isla para vuestro sortilegio, sino libradme de mis prisiones con el auxilio de vuestras manos. Él está hablando de otra isla, está hablando de la vida que está llevando ahí, como duque de Milán, ¿entiendes? Él sigue aislado, pero ha perdido su dominio sobre la naturaleza porque ya ha dejado de ser rey, ya ha dejado de ser el único hombre sí, es, es, sobre la es, tierra. es uno de los puntos que yo quería mencionar, que es como la idea del dominio, de que cuánto se llama, de que yo construyo mi castillo, construyo mi feudo, y a partir de ahí me encierro, ¿cachai? En cuanto se llama, creo una especie de fortaleza. Entonces, a ver, déjame ver el primer punto que puse, dice, a medida que nos adentramos en la madurez, nos vamos aislando, construimos como podemos nuestro pequeño paraíso y procuramos desde entonces evitar lo extraño y las situaciones novedosas. Es que ese me parece el centro de lo que pasa en Fue. Fue una historia de la vida adulta. Siempre estamos acostumbrados a leer historias juveniles, historias de aventura, ¿cuánto se llama? Entonces, incluso hay unas partes que son un poco lentas, un poco monótonas, pero es porque la vida adulta es monótona. ¿Cachai? Está basada en rutinas, en repeticiones, en una forma de hacer las cosas que ojalá se repita año a año hasta el día que nos jubilemos. Y ahí de nuevo un poco vamos a volver a las aventuras de la juventud, pero trastocadas, trastornadas. Qué sé yo, alguien Sí, sin inocencia, de los sin 25 a los inocencia, sesenta y desde la cinco ignorancia. años, sale a la universidad, empieza a trabajar
y empiezan 40 años más o menos de repetición, de una vida que trata de evitar la sorpresa. Entonces, en medio de ese juego de evitar la sorpresa, vamos construyendo una cierta insularidad, nos vamos Claro, aislando. Entonces, ese era como, sí, es un punto que igual se va repitiendo un poco en el libro, pero es como lo primero que se percibe, ¿ya? sí, Entonces, es sí. otro tipo de aventura. Y una aventura, imagínate, si Crusoe no trata de construir, porque Susan Barton dice que hay tanto viento en la isla que es imposible construir un bote, pero sí sería posible construir una balsa, ¿ya? Pero como ya dijimos, Crusoe no está por la labor. Él quiere plantar, sembrar, y Quiere cuánto quedarse ahí, quiere quedarse quiere que ahí. llegue alguien a traerle semilla. Claro. Eso es lo que quieren, no quiere huir, no quiere huir. De hecho, lo suben, bueno, eso lo estamos adelantando un poco, estamos haciendo spoiler, pero en realidad lo suben contra su voluntad. Él no es consciente cuando lo suben al barco. Claro. Al menos él no Sí, manifiesta porque, ningún interés. claro, porque Está enfermo. en el fondo la isla, por ejemplo, ahí en esa portada se ve una especie como de paraíso, la idea que nos hacemos de paraíso, y la isla no es terrible, hay mucho viento, no hay muchas cosas para comer, hay como unos animales que se te meten en las patas, unos parásitos, unos ácaros, así, están ellos tres, y los tres están como un poco evitándose, y no se comunican, y ella no soporta el ruido del viento, al final se mete como en un tremo de unas piedras, donde no había viento, y hay unos monos, y Crusoe no la deja ir a ningún lado, entonces, ¿cuánto se llama? En el Se fondo, toleran entre ellos, pero me parece que es porque no quieren, no les queda otra más. La isla es suficientemente grande como para que se ignoren a veces, y pero en todo caso cuando hay temporales están todos juntos, ¿eh? Como soportando los elementos. Yo quería decir algo respecto de eso de la insularidad, porque, eh, a ver, el concepto de paraíso precisamente surgió como el de una isla, el de la isla de los bienaventurados. En Hesiodo, los trabajos y los días, se describe el ya, paraíso como una isla a la cual Zeus, cuando las personas digamos, cuando los nobles, eh, digamos, sus descendientes, la gente que tiene buena sangre, muere, van allá, ¿sí? A parar. Y esa isla, después, digamos, con Platón y otros, se empieza a transformar en digamos, en el infierno. Esa es una historia interesante, ¿eh? Y el mar que había que atravesar para llegar a la isla se transforma en el río Estigio, porque el Estigio no partió el, como un río, el- sino que partió como un océano. Era un océano, el océano Estigio que daba la vuelta al mundo, en Hesiodo. el del olvido. Y claro, y después llegas hacia el oeste, digamos, llegas a la isla de los bienaventurados, hacia el oeste, porque desde los egipcios existe el concepto de que el este, por donde sale el sol, es el lugar del nacimiento y de la vida, y el oeste es el lugar de la muerte. Por eso todas las tumbas en Egipto están todas sembradas en el costado oeste del valle y no al otro lado. Entonces, eso es lo primero que quería acotar, que ese concepto de paraíso en el fondo es en el fondo una especie de isla. Bueno, en la tradición babilónica que después copian los judíos en un jardín, pero ese es otro tema. Y, eh, y lo otro es que me acordé también de algo que decía Jung en Psicología de la Transferencia, que el proceso de individuación hace que los individuos se aferren a la conciencia como a una isla como su isla neurótica, como una isla neurótica de felicidad. Y él asocia la idea de la isla con la conciencia. Por eso dice que hay en la psicología de la transferencia que hay muchos sueños en los cuales tú ves el océano y el océano significa el inconsciente y El está lleno de de, monstruos, ¿cómo se llama el océano que vimos en Solaris? ¿Te acordáis? como El eso, el océano, ahí está el inconsciente ahí manifiesto, ahí entonces, patente. que no lo puedes interpretar, que no lo puedes controlar y está lleno de monstruos. De hecho, me parece que aquí también lo menciono, digamos. Y por lo tanto, el único lugar en que tú te puedes refugiar de esos temores, de esos temores del propio inconsciente, de los monstruos que yacen en el inconsciente, es en el inconsciente. Claro, Pero el es la inconsciente construcción nunca pero nunca puede del- estar muy, no, nunca puede estar muy lejos de eso, nunca puede estar muy lejos del inconsciente, porque está rodeado.
está ahí mismo, está ahí. Ujú. Eres tú. Entonces, claro, entonces está esta construcción, está el Crusoe enfocado en su tarea neurótica de las terrazas, está el Viernes cazando, y yo quiero detenerme un poco en torno al personaje de Viernes, porque ¿cuánto se Sí, llama? Están hablando un poco como del tema del lenguaje, porque Crusoe habla muy poco, pero Viernes no habla en nada en absoluto. Y en algún momento le dice, no, lo que pasa es que él no tiene lengua. O sea, a él le cortaron la lengua a los caníbales, y se cruzó a la Susan Barton. Y le dice, mira, mira, ven, ven, te muestro. Así como le abro la boca y ven. Y ella no se atreve a verlo. Eso se configura un misterio en ese punto. Porque ella, bueno, Crusoe le da una versión que los caníbales le cortaban la lengua cuando él era niño. Dice, y empieza ella a dudar, ¿por qué le habrán cortado la lengua a los caníbales? ¿Por qué no se lo comieron? Y de repente hice otra versión, como cruzó hasta un año, a lo mejor cruzó, le cortó la lengua porque no quiere escuchar a nadie hablar. Y la única manera que tiene Viernes de comunicarse, él tiene una flauta rudimentaria, y él toca siempre esa misma la misma melodía, melodía. una y otra vez. Y después, más avanzado en el libro, cuando ya está en Inglaterra, Susan le consigue una flauta a él, y después ella se consigue una flauta, y trata de comunicarse a través de las tonadas. Pero lo único que se confirma es como la distancia de Viernes, de que él Porque no era un medio de comunicación, po. No, no, él no se pretendía comunicar. No, simplemente, digamos, ella repetía la melodía de él, pensando que eso significaba algún tipo de comunicación, pero no había feedback, no había ningún tipo de, no había ningún puente. Eso es interesante, porque lo que yo veo ahí es un temor, o sea, en la forma en como lo narra Ketzer, cuando le abre la boca a Viernes y se ve un vacío oscuro, digamos, una concavidad un abismo. vacía, y el temor que le produce, me parece que expresa, que también me parece que eso es lo que pretende el autor, expresa un poco el horror ante la falta de verbo, ante la falta de lenguaje, porque los occidentales estamos formados en la idea de que el lenguaje construye realidades. Entonces, ante la ausencia de eso, no tenemos una reacción, digamos, no tenemos cómo procesar eso. Y por eso ella no lo puede conseguir y tiene que intentar de alguna forma comunicarse con él. Y no lo logra nunca. Nunca se pueden comunicar. Él simplemente la sigue como si fuera su sombra. Pero nunca hay una interacción entre ambos. No, y antes en la isla, bueno, ella, todos más o menos tienen sus labores, y Viernes siempre está encargado como de la comida, entonces él siempre anda pescando, cuánto se llama, o está ayudando a Crusoe en la construcción de las terrazas, pero una vez la Susan Barton ve algo distinto, ve que, ¿cuánto se llama? Que Viernes va a otra parte de la isla, una especie como de rada, así, de bahía, y se mete al mar. O sea, agarra un madero y se mete al mar nadándose. Dice, ¿qué está haciendo? Y llega a un cierto punto ya en el interior del océano y tira unas flores. Deja unas flores así en cierto punto. Entonces dice, a lo mejor está como dejando flores en el lugar donde se hundió el barco que los trajo, el barco que naufragó. Y después, de hecho, Viernes trata de regresar a la isla y le cuesta mucho, así aunque esté con el madero, la corriente lo tira para afuera y entonces como que casi se ahoga por hacer ese gesto. Y ese gesto también se convierte en un enigma. Ya viene, le deja dos enigmas, uno que no se comunica y otro que hay un pasado de él que no comprende, que no entiende por qué viene a hacer las cosas. ¿Ya? Sí. Ella un poco especula, así, que será idiota, que será, ¿cómo se dice? Eunuco, que es un castrati, y al final, cuando descubre que no es castrati, como que se trauma la Susan Barton. Entonces, pero él, y después cuando ellos están, bueno, ¿Y será un caníbal? ¿Todavía será caníbal? ¿No será caníbal? se van los tres a Inglaterra, rescatados, en el camino muere Crusoe, pero un poco la novela sigue en Inglaterra y siguen ellos dos. Susan y Viernes no se separan nunca, ya están como juntos hasta el final de la novela. Entonces él continúa con ella trata un poco de deshacerse de él, una vez juega como a devolverlo a África, y hay como toda una aventura en el camino que hacen hacia Bristol para tratar de embarcarlo a África. Y después ella descubre, casi demasiado tarde, pero no tan tarde, que era imposible, que, o sea, si lo entregaba a los mercaderes, lo iban a volver a vender como esclavos, simplemente nunca le iban a devolver a África.
pero se configura una relación, o sea, ella tiene una relación con Crusoe, tiene una relación con Viernes, y después tiene una relación con Foe, que Eh, quería acotar algo ahí. En realidad la obra está llena de islas, porque cada personaje es una isla de por sí, o sea, están aislados, a veces interactúan, pero por ejemplo este abismo que hay entre Viernes y Susan Barton hace evidente que también él lo que buscaba Kurtz era expresar un poco los mundos distintos, digamos, en los cuales cada uno pertenecía. Y ahí toco nuevamente el tema de desgracia, porque me parece que lo que quería también aquí evidenciar Ketze era la dificultad que existía para establecer relaciones entre una persona occidental y alguien del África profunda. Cuestión que para él es muy importante porque eres sudafricano. Digamos. Entonces, claro, el tema de la relación con alguien que pertenece a una civilización distinta, africana, como era Viernes, también es un tema, digamos, que él toca en Desgracia, porque ahí también se expresa esa imposibilidad de tender puentes. Primero, la actitud europea de tratar de entenderlo todo, de racionalizarlo todo, pasa a ser una actitud, digamos, alguien podría decir que es un tipo de imposición civilizatoria, o sea, suponer que nosotros tenemos una visión superior a los demás y tratar con esas herramientas que nos da la racionalidad europea, entender el comportamiento de los demás. Eso se supone que ya nosotros tenemos un punto de vista superior al otro. Em, a eso no podemos renunciar. Digamos, ella siempre con todas las buenas intenciones trata de racionalizar y entender el comportamiento de él. Segundo, una suerte de paternalismo con los africanos, porque la Susan Barton también de muy buenas intenciones trata de cuidarlo como si fuera un niño. No lo deja, por ejemplo, embarcarse en Bristol porque sospechó que le iban a llevar como esclavo a Jamaica o le iban a vender por ahí. Eh, durante todo el curso de la novela lo cuida como si fuera un niño, un bebé. Entonces, y el tercer tema es la imposibilidad de entenderse, porque simplemente no hay un puente, no hay un lenguaje, ni siquiera corporal, ni de ningún tipo con él. Tal vez ella lo acudiza demasiado, digamos, en la novela, el Quetze, pero en el fondo también expresa un poco la realidad que le toca vivir, le tocó vivir en África, por ejemplo, también expresa en desgracia, con la hija, digamos, violada por estos africanos que residían también en la zona. O sea, lo que tú decís es muy preciso porque hay una representación en los personajes de todas las posturas colonizadoras, porque Mm. Crusoe lo trata bien básicamente como un esclavo. Tú soy mi sirviente, ya anda a buscar la comida, ayúdame cuando yo te necesite, así, ¿no? Una relación totalmente vertical. Y la Susan Barton, claro, tiene esa preocupación maternal, pero al mismo tiempo de esa madre que no comprende el hijo un poco como que perdido. Y después cuando aparece Fue, que es Daniel de Fue, que es muy interesante ese personaje también, también trata con distancia a Viernes, pero un poco como ya el otro tipo de colonizador, el que trata como de educar. Entonces ya tú tienes que enseñarle las letras, Fue tiene que, a Sí. Viernes, él tiene que aprender a escribir y le pasa una pizarrita, ya partiste a enseñarle las letras A, veamos cómo son los progresos. Pero igual, por ejemplo, cuando tienen que dormir, dice, ya, nosotros dormimos en la cama y que él se echa abajo. Igual sí, lo sigue tratando como un perro. O sea, en eso como que Bueno, Viernes se no cae. disculpa un poco porque no había otro lugar, digamos, tenían una sola habitación, una sola cama, y de hecho yo tuve que dormir con Foy, Claro. con Y, Daniel Defoe. y lo más virado de la novela, que bueno, sí que tenemos que hablar un poco de estructura, el primer tercio es como la novela del naufragio y de la isla y la estadía de Susan Barton junto a Foe, o sea, junto a Crusoe y Viernes. Pero después son rescatados, llegan a Inglaterra y se convierte como en otra cosa la novela, porque Sí. ella, bueno, queda sin medio. Ella había estado en Brasil buscando a su hija, nunca la encontró, una aventura igual Eso, un eso poco. es extraño porque ella como que, disculpa que te interrumpa, pero después de que hace toda esa peripecia por Brasil para buscarla, después cuando llega a Inglaterra aparentemente es como que no la sigue buscando. No sé, Como que ya algo la dio por pasó ahí. perdida. Es que Sí, en el fondo ahora tiene a Viernes, o sea, tiene que, antes se preocupaba de la hija perdida y ahora tiene que preocuparse por Viernes. Hay un movimiento como de traslación, o sea, se traspasa el problema hacia otra persona.
Pero lo interesante es que ella cuando va en el barco conversa con el capitán y le cuenta su historia y dice, esta historia es muy interesante, usted debería publicarla, así como un escritor y le podría hacerla famosa, ganar dinero. Y Hay un dice, ejercicio metaliterario ahí muy, muy, muy lindo. claro, y dice, pero yo no sé escribir libros. No, no, pero le cuenta la historia a un escritor y como que le da el material, él la escribe y después él le pasa una parte. Entonces, la segunda y tercera parte del libro gira en torno a esta posibilidad de que ella pueda contar su historia directamente o a través de alguien. Y claro, ella contacta a Daniel Defoe, al escritor de Robinson Crusoe, para que escriba novela. Entonces, es una parte muy interesante porque ella vive como esperando que aparezca el escritor le pasa un poco de plata, le dice, ya vamos a hacer esto, y después desaparece. Se como que está huyendo de los acreedores, de la policía. Entonces es una parte muy kafkiana, porque los juegos metaliterarios continúan. O sea, tenemos Robinson Sí, Crusoe, tenemos La Tempestad, y se empieza a parecer un poco el castillo de Kafka. Cuando llegan los que dos eso es lo... alguaciles, esos son como del castillo, los dos alguaciles que toman posesión de la casa de Fue, y después, cuando empiezan a ver qué pasó con Fue, sale Hathor al baile, el Wakefield de Hathor, ¿lo viste ese? Ese que Sí. se esconde de su propia vida y se va a ir como a un altillo y ve cómo ocurre Sí. su vida sin él. Es Entonces, que hay, esto parece, hasta se parece al hombre del castillo a rato, eso. Ya, pero sí, sí. claro, entonces, los juegos metaliterarios se empiezan a multiplicar. Uno ya no sabe qué novela está leyendo, pero en el fondo uno sigue un poco la historia de Susan Barton intentando de que su historia sea contada. Y por una parte, ella empieza a escribirle cartas a Daniel Defoe, cartas que nunca llegan a destino porque no sabe dónde está. Y buena parte de la novela son las cartas que ella escribe. Y después cuando Y uno empieza a sospechar que Defoe no existen. Y ahí te pasa algo como a lo Unamuno, ¿cachai? Es como que no sabéis cuál de como los el Niebla. personajes realmente existe. Sí, como el Claro, o sea, Niebla. como que los personajes van en busca de su autor. Hay un juego Sí, así como una aventura, que algo que se sigue replicando ahora en la novela posmoderna. O sea, en La Torre Oscura de Stephen King, como que unos personajes del libro quinto van a buscar a Stephen King y a reclamarle que han quedado un poco del lado de la acción, que como que se convirtieron en personajes secundarios, terciarios, y van a exigirle explicaciones. Lo en ese de William Wallman, que cuánto se llama, que el de la familia real, que otro personaje son unos detectives. Entonces, como que ya tratan de todas las formas de llegar a la reina de las putas, que es como el personaje central, el misterio, y al final ya dicen, ya sé que no en tenemos Bollman cómo no puede ser de solucionar otra esto. forma. ¿Y qué tal si vamos a buscar a este señor William Ballman? Me tinca que él sabe harto de esta historia. Es cosa Van de ir a arreglarla nomás. y lo entrevistan y él como que le aclara ciertos puntos que a ellos se le ha venido y ahí retoman la cacería con la ayuda de Wallman. O sea, el autor lo orienta. Entonces es Súper. un juego metaliterario que sigue en boga, hasta se sigue usando. Y acá la Susan con Viernes van a buscar al perdido Fue, que está como perdido por las deudas, ¿sí? Y no saben si existe, si no existe, si es Sí, un es fantasma. interesante ese paso a paso porque cada vez se va apoderando más de la vida o sea, de la expresión física de la vida de Defoe. Primero lo contacta, le insiste, lo manda, lo llena de cartas. Cada una de las cartas va construyendo la narración y al final se desplaza a la misma ciudad, incluso se va a meter en la misma casa y después se va a vivir en la misma casa en que vivía Va a ir Defoe. a la casa y Eh, bien como de entonces, como que zanahoria. ocupa su propio escritorio para escribir digamos, la- las cartas. Es una cuestión bien interesante. y después Eh, ya pasa algo más extraño todavía, más extraño todavía, que aparece una niña. Y la sí, niña se llama esa parte es muy rara. y la niña Muy rara. se llama Susan Barton. Y le dice, yo soy tu hija perdida en Brasil. Pero ella sabe que esa no es su hija. Si una madre conoce a su hija y esta no es mi hija. Es como una impostora. Entonces ¿cuánto se llama? Ahí pueden Hay, pasar muchas cosas, uno tiene que optar por una teoría, digamos, de lo que está pasando. ya es Eh, como el desdoblamiento mismo de la narración. sí, Y yo lo que había como pensado un poco, lo había analizado desde ese punto de vista, que en el fondo tenemos que acordarnos que Coetzee está escribiendo esta historia. ¿Cachai? Y Coetzee, él vive
bueno, ya dijimos, una personalidad insular, una persona que fue mucho tiempo muy solitaria, y que él, si bien siempre se la arregló para salir adelante económicamente, fue un buen profesor y todo, siempre tuvo mucho problema con las relaciones. Entonces, fue lo que está como un poco en duda, aparte del sentido de la relación humana, el sentido de su relación con la escritura. Si es posible que él saque adelante esta historia. Hay todo un ejercicio de dubitación acerca de si es o no posible escribir una historia. ¿Está ahí? Entonces, Bueno, esa duda, sí, él explícita cuando se pone a conversar de la propia Susan con el autor Defa y acerca de que si basta la historia de la isla para contar esta historia de la isla. Y Defoe le dice que no, que no, tiene que haber una historia sí, posterior. muy poca peripecia, no, Entonces, no alcanza. claro, son muy pocas peripecias, no es suficiente, tal vez para un cuento, pero no para una novela. Y entonces ahí surge la necesidad de crear, digamos, una segunda historia. Entonces tú no sabes si esta aparición de la Susan Barton 2, de la Susan Barton hija, obedece a esa necesidad. Además, tú no sabes si acaso la propia Susan Barton madre ha tenido algún tipo de problema psicológico, digamos, por el trauma que tal vez no reconozca a su propia hija. O no sabe si el propio Defoe mandó a la Susan Barton, a esta Susan Barton 2, para darle alguna alegría, digamos, por alguna otra razón, digamos, hacer aparecer a este personaje para ver qué pasaba con la Susan Barton original. La verdad es que uno no sabe, pero las dudas más se acrecientan cuando, bueno, tú sabes, porque te lo dice la propia Susan Barton, que su apellido no es Burton, es Barton, porque es francés, pero se transformó se adulteró, digamos, al momento en que entró en Inglaterra. Entonces, el nombre no es común, entonces no está lleno de Susan Barton en Inglaterra. Entonces, y eso también es un elemento que por lo menos a mí me hacía pensar, digamos, que aquí había algo más. Y además que la propia Susan Barton joven está completamente convencida de que la Susan Barton madre es su madre. Y tal vez es la única persona que tiene completas certezas en el libro, porque los demás todos como que entran en una especie de neblina, y la única que tiene claridad quién es su mamá es ella. ¿Qué vínculos tiene? Claro, pero igual Los dicen dem- que esta niña está loca nomás, dicen, así como que lo leí. De hecho, en cierto momento es un poco sacada de escena, porque igual llega a la torre donde vive fue, y después le dice, no, vuelvan a la calle, vuelvan, porque anda con otra señora y se vuelvan, que es como una sirvienta, sí, y se vuelvan de sí. donde han venido, así como salgan de acá, en realidad no me sirven para esta historia. Pero o sea, lo que hay, o sea, está como el foco de la insularidad y también está el foco en la salvación, en cómo, qué nos puede salvar. O sea, claro, en el caso de Crusoe, que llegue el tipo con la semilla. En el caso de Susan Barton, que llegue el barco a rescatarlo. ¿Cuánto se llama? En el caso de Foy, que pueda terminar el libro y pagar sus deudas. ¿Verdad? Pero en lo que de repente lo que más aparece es como, y de hecho está escrito, dice, ¿la escritura puede salvar a alguien? Dice la Susan Barton cuando está escribiendo sus cartas. Puedo redimirme porque ya está en Inglaterra, enfrenta a la pobreza y es muy intenso el modo en que ella se desplaza en el mundo y como que se convierten en vagabundos, los confunden con gitanos, los echan de las Sí. posadas, tienen que dormir en granero, Conce siempre no hace que sus personajes caigan en abismos muy sórdidos, de mucha miseria. Sí, muy miserable, sí, tiene una vida muy miserable. Así Pero se le como, ingenia para seguir escribiendo a Defoe, expresando precisamente en que esa obra podía sacarlo de la pobreza, y le podía servir tal vez para encontrar a su hija, no sé. Sí. entonces hay como y hay un punto de que ella, bueno, como una pura vez en la isla, ella se acuesta con Crusoe. Una vez que Crusoe está enfermo, le da una fiebre y ella se acurruca al lado, y ahí, ¿cuánto se llama? Ahí tienen un intercambio. Y después, al final, ella cuando llega a Daniel Defoe, también se acuesta con él. Esa cuesta, sí, Y ahí como que sí. tira un poco que son como hombres muy parecidos ellos dos. Así como que hay como, tira como el símil, Habían así, cosas de él claro, habían cosas de ambos, o sea, eran parecidos, digamos, sí, me parece. efectivamente.
Entonces, claro, que puede ser un poco como ese instinto de las mujeres de las mujeres que intentan homologar a sus hombres. Entonces, como que a veces o son todos distintos o son todos muy similares. Entonces, cuando O puede ser también de que de alguna forma también es un juego de Coetzee para darnos a entender de que Death fue el que está escribiendo el libro, digamos, y que su personaje principal se le parece. Eh, o Tendría que sea, esto, ¿no? el personaje, la Susan Barton, es un personaje recurrente en Coetzee, pero se llama de otra manera, que es la Elizabeth Costello. La Elizabeth Costello es como un alter ego de Coetzee, que la escritora australiana que ganó el Nobel, ¿ya? Entonces no, ella sale Mm. en hartos libros de Coetzee, un poco como que él se hace una contraparte femenina, ¿ya? Y eso igual yo lo he observado no en otros escritores, pero lo he visto así cuando las personas están muy solas. Por ejemplo, yo he conocido a muchos jóvenes solitarios y les gusta mucho escuchar música con cantantes mujeres. Les gusta estar en su habitación solo, pero una voz de una mujer, poder escuchar la voz de una mujer. Entonces, no sé, le gustará la Pat Benatar, la Cristina Rosenbich, no sé, alguna cantante mujer y la escuchan continuamente. Entonces, como que Su Coetzee, musa. claro, la musa. Entonces, Coetzee siempre le gusta, no todas las novelas, pero siempre, muchas veces hace aparecer a la Elizabeth Costello. Y en este caso es como la Elizabeth Costello transmutada en Susan Barton, ¿ya? La escritora no sudafricana, la escritora australiana. ¿Ya? Entonces hay un poco eso también, así como la idea de ¿cuánto se llama? De completarse en el otro. Y si el otro es una imposibilidad, inventar al otro. Hay un gesto como un poco amoroso ahí, ¿ya? Sí. De hecho, pues menciono lo de la musa porque lo mismo, en la misma novela se menciona, digamos. Defoe la menciona a la Susan Barton como su musa, digamos, para la creación de la novela del naufragio. Sí, sí. Yo al mismo tiempo que leí este libro, estuve leyendo Esperando a Godot también, pues. Y también hay un puente interesante entre ambas obras porque ambas hablan digamos, de la imposibilidad de salir de un lugar, digamos. No sé si has leído Esperando a Godot, pero es obviamente una obra de teatro del absurdo, en la cual hay dos personajes que ven, digamos, que no pueden salir de una escena, básicamente de un escenario, y ¿Cómo se se las llaman ellos arreglan para los... esperar, Esperando a Godot de No, Samuel no, Beckett. no, los nombres de los personajes, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvida Ay, son muy malos los nombres de los personajes, pero sí tienen como son nombres dos. bien bonitos, bien rimbombantes. Evagora, ¿no? Alguna cosa así, el otro, y no me acuerdo cómo se llama el segundo. Pero Ninguno se ambos llama Godot. Evandro, Claro, sí. no. Ya, bueno. Y claro, se la llevan delahogando debajo de un árbol y tienen la memoria muy corta. O sea, pueden soportar su espera eterna de Godot, porque se les olvida, digamos, dónde estaban, qué estaban haciendo, lo que hicieron ayer, digamos, y entonces el futuro tampoco les parece muy temible porque se olvidan del pasado rápidamente. Eso Pero es interesante. acá hay Al como, menos uno de ellos. se puede hacer una diferencia, porque Esperando Godot es como una obra, ponte del año 40 por ahí, Sí. y este es una obra del año 86. Entonces, el Godot igual es un poco, hay interpretaciones que como que están esperando a Dios, la aparición de algo que hay una salvación un poco trascendental, algo que les devuelva el sentido que han perdido, porque claro, tú decís teatro del absurdo. En Fue Cotze ya las salvaciones son mucho más mínimas, ¿sí? Un poco de dinero, un poco de una cama, pero ya no hay un mundo trascendental que te pueda rescatar. O si hay una trascendentalidad, es como la trascendentalidad negativa. Y ese es como el punto como culmine del libro, donde se empieza a cerrar, que es el misterio de Viernes. ¿Cómo desemboca la historia de Viernes hacia el final del libro? Porque el método, yo lo he visto en otras novelas de Coetzee. Coetzee cuenta una historia y el último capítulo, la historia un poco se trastorna, ¿ya? Se convierte como una especie de sueño. Ponte Elizabeth Costello, igual termina como termina Fue. Un capítulo un poco onírico, que no sabemos muy bien qué está ocurriendo, pero donde los personajes se vuelven a desenvolver, Sí. pero ¿cuánto se llama? Pero se empiezan a diluir. Es una cuestión muy bien trabajada, digamos.
Sería bueno, como lo conversamos en su oportunidad, que leyéramos o leyeras los últimos párrafos, porque ahí se produce una especie de disolución de los personajes. Claro, Eh, porque en el fondo el misterio que habíamos mencionado era el tema de cómo cuando Susan Barton ve el ritual de viernes en la isla, que como esa especie de homenaje con flores, y ella piensa que abajo hay un galeón. Entonces a través del sueño ella llega al galeón, y empieza, sí, divertida está como sí. en una casa donde están todos los personajes y los personajes están muertos, como que fue Eso esta sumergirse en el inconsciente si tenemos presente lo que dice Jung. y después sigue descendiendo y llega al barco. El barco, a ver si lo puedo leer, no me acuerdo cuánto es. A ver, ¿dónde empieza? Déjame ver dónde empieza. Es que es largo igual para leerlo. Dice, en un rincón de la casa, a una altura por encima de la cabeza, hay una placa atornillada a la pared. Daniel Defoe, autor. Reza en caracteres blancos sobre fondo azul y luego hay más cosas escritas, pero en letra demasiado pequeña para poder leerla. Penetro en Eso el es un interior. sueño. Un sueño. Eso es Penetro como en un el interior. ambiente. Ya eso también es de un sueño, porque eso pasa en los sueños. Sí, no, sí, ¿cuánto se llama? Y después ya cuando trata de comunicarse con Viernes, dice, en el rincón del fondo, bajo los yugos de popa, medio enterrado en la arena, con las rodillas dobladas y las manos entre los muslos, encuentro a Viernes. Finalmente pasa por todos los personajes que están todos como medio ya destruidos y llega a Viernes. Dice, tiro de ese pelo suyo tan parecido a la lana, palpo la cadena que lleva al cuello. Viernes, le digo, intento decirle, poniéndome de rodillas a su lado, hundiendo manos y rodillas en el lodo. ¿Qué es este barco? El galeón. Pero este no es lugar para las palabras. Cada sílaba que se articula, tan pronto como sale de los labios, es apresada, se llena de agua y se desvanece. Este es un lugar en el que los cuerpos cuentan con sus propios signos. Es el hogar de Viernes. Da vuelta Mm. y más vuelta hasta que al fin queda tendido cuán largo es, con el rostro vuelto hacia mí. La piel se adhiere tensa a sus huesos, sus labios se entreabren. Paso un dedo por sus dientes tratando de hallar una entrada. Su boca se abre. De su interior, sin aliento, sin interrupción, brota una lenta corriente. Fluye por todo su cuerpo y se desborda sobre el mío. Atraviesa la pared del camarote, los restos del barco hundido, bate los acantilados y playas de la isla, se bifurca hacia el norte y hacia el sur, hasta los últimos confines de la tierra. Fría y suave, oscura e incesante, se estrella contra mis párpados, contra la piel de mi rostro. Entonces, cosas Lo, serias. imp- lo claro, en el fondo lo innombrable es lo que construye el mundo, porque eso, Se, eso pare- es lo que... se parece como a ese Eso, cuadro de Bruegel que se llama como El triunfo de la muerte. ¿Te sí, acuerdas? Que llegan los hay ejércitos como de la muerte. sí, sí, Y, sí, sí. y cuando, Ese cuadro es impactante, está en el Prado. Y, y lo más interesante de ese cuadro es el rincón donde se encuentran los amantes, porque está toda la escena arriba y en el último rincón abajo, a la derecha, hay un par de amantes que están de espaldas a toda esa catástrofe. claro, entonces El como amor que los ciega a todo el desastre que los rodea. Esa obra es muy es impresionante. Bueno, también es muy grande. Sí. entonces, claro, o sea, el secreto de Viernes es como lo innombrable, pero me estoy acordando que Viernes, bueno, tocaba en la flauta su música y también bailaba. Hay un momento en que encuentran, cuando están en la casa de Fue, cuando se la toman, encuentran unas túnicas, así como Sí, Fue, como que todo. una Y, peluca y una toga, y se empieza a una poner cosa la así. peluca, la toca y se empieza a bailar. Baila Sí. un poco como los sufí. ¿Cómo se llama esto que giran en Sí, círculo? empiezan a girar, sí. ¿Cómo se llama ese Sí. baile de los sufí? ¿Te acordás o no? Ay, el que baila con la mano arriba, la mano abajo. Ese es un baile Que es como sufí, se llama, no, una pero danza de la sí, creación que los hacen ellos, derviches, los los derviches. derviches. Mm. Entonces, yo me acordé un poco de eso, cuando gira, 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 como los bailes de los derviches. Entonces, son Sí, como bailes míticos, así. sí, Entonces, en la simbología, lo bailan con una mano hacia arriba y otra hacia abajo porque el hombre es el puente entre el cielo y la tierra. ¿Sí? El mismo el típico, la típica creencia del pilar de la tierra, el pilar de los sabios que sostiene los mundos y todo eso. Es una expresión de esa misma idea, arquetípica.
Claro, pero viene, lo interesante es que viene la reproduce sin una cultura de por medio, la reproduce como de forma instintiva. Es que sí tiene una cultura, lo que pasa es que no es la nuestra. Sí, No, en el no, pero fondo se lo que suponía hace que él él era es como, introducirse en su mundo, en su mundo cultural, en su mundo onírico a través del baile. Es su forma de conectarse con su mundo. Y de hecho Susan Barton lo practica y se da cuenta que efectivamente ella sale del tedio, digamos, de su vida cotidiana a través del baile, ¿te acuerdas de eso? era su forma de escapar, no era su Sí, forma de celebrar, era de salir de aquí. Esa parte igual es sí, sí. interesante, así como, porque en el fondo él es como el protagonista viene al final. Así como que el Sí. misterio viene nos sigue, porque un poco a Crusoe lo entendemos, a Foe lo entendemos, a Susan Barton, pero es el misterio de Viernes el que persiste hasta el final, y bueno, creo que al final lo revela Coetzee. Yo me acuerdo Me recuerda un episodio del péndulo de Foucault. ¿Te acuerdas que Humberto Eco cuenta que también su personaje principal se pone a bailar en Brasil eh, bajo los efectos de la música, digamos, africana y también pierde el control? Se es, mete en el baile y pierde la conciencia. es que eso lo hacen en Brasil, lo hacen en Argentina, no me acuerdo cómo se llama, pero como que son bailes que Candombe, sí, candombe y como que se dejan poseer por espíritu. Entonces sí, tú después bailas y ya no tienes el control de tu cuerpo, el espíritu está bailando dentro de ti. sí, sí, Y ese lo mismo es que un, pasa en el péndulo de Foucault. es un tema que vuelve en Coetzee, ¿ya? Él tiene un libro que se llama, porque están como los libros de la infancia, juventud, y después hay uno que se llama Verano, que es como de su vida adulta, como del hombre del años 40. Entonces, en verano, él conoce a una mujer más joven, así como una brasileña, como de 28 años, y le empieza a cortejar. Y esta como que no está muy interesada, pero ya se deja cortejar. Y una de las cosas que le hace ella es que le lleva a clases de baile, porque a ella le gusta bailar, entonces quiere que él sepa bailar. Y Coetzee es un desastre, no baila nada así, pero como que él jura que lo hace bien, que lo está intentando bien. Y después cuando ella, la brasileña, termina con él, dice, ¿por qué estás terminando conmigo? O sea, tú no estás enamorada, pero estábamos intentando avanzar. Y ella le dice que fue por cuando lo vio bailar, que cuando lo, Es una expresión lo vio bailar, dijo que importante. fue muy terrible verlo bailar, porque bailaba sin ningún ritmo, sin ningún talento, pero le dio la impresión que era como una marioneta y que alguien desde arriba, con un poco de una tiritura torpe, tiraba los hilos y él trataba de moverse. Entonces ahí llega un punto que igual es interesante, entonces yo por eso puse esto, que en Casaway, en Náufrago, que también replica el modelo de Fue. Es una historia de náufrago, pero después él rescatado y la historia continúa en su vida en Sí. Estados Unidos, porque la historia del naufragio no servía por sí misma. Entonces, y esta película es después del libro de cosas. Entonces, en Náufrago, él queda solo, Tom Hanks, está totalmente solo, no tiene ningún viernes y tiene una pelota, la pelota Wilson. Wilson. Es Sí. súper interesante esta parte porque hay un libro de meditación del Pablo Dors, que es un sacerdote y escritor español. Entonces, el Pablo Dors explica que la conciencia siempre tiene mínimo dos niveles, como que uno es uno y un testigo que te está viendo. Y uno oscila entre esos dos niveles de conciencia mínimo. Y después dice que si uno avanza más niveles de conciencia, hay un Sí, tercer sí. testigo que está por encima, el cuarto. Entonces, lo que vemos en Náufrago, o sea, la mitad de Náufrago, es la conciencia escindida de Tom Hanks. Entonces, por eso él puede realmente dialogar con Wilson, porque son dos niveles de conciencia que estaban conversando entre sí, ¿ya? Para no estar solo. Entonces, lo que habla la chica brasileña en verano es justamente eso, que cuando lo ve bailar, ve claramente los dos niveles de conciencia de Coetzee y que el nivel más bajo es muy, ¿cuánto se llama? Es muy pobre, porque toda la conciencia de Coetzee está arriba, está en esa altura de la que te decían, del tipo intelectual, que lo piensa todo, que lo analiza todo. Entonces, a nivel terreno, no queda casi nada para entregar, no quiso nada para ofrecer y por eso ella lo desecha.
Hay una explicación más pedestre, porque el hecho de Ah, tener bueno, la sí. capacidad de, digamos, de bailar también son expresiones genéricas, o sea, tu capacidad para coordinar movimientos también expresa las capacidades de tus genes, digamos, para tener un cuerpo sano, y eso también te da o quita puntos, digamos, en el, en el mercado amoroso, ¿cachai? En el mercado reproductivo. Una persona que tiene más fuerza, más agilidad, vive más, es más sano y por lo tanto tiene mejores genes, digamos, para la descendencia. Y no es una cuestión que uno elija, digamos, sino que es la imposición, digamos, de nuestro inconsciente, ¿no? ¿Cachai? Porque si Claro, tú, cosas flaquito, no tipo alto, pero delgadito, así, ¿no? Él es vegano, creo. Entonces, claro. O sea, a mí me sí, parece que siempre tuvo problemas para encontrar pareja, pero ya cuando era más famoso y con premio Nobel, ahí se seguramente. juntó con una profesora de literatura en Australia y ya hizo buenas migas, pero toda la vida tuvo que luchar con la insularidad, con la soledad, con la relación con el otro. Y eso está manifestado en buena parte de su literatura. Sí, Entonces, pero por ahí yo sí. creo, ahí está, no sé qué más. Sí, yo creo que hemos hablado bastante. Espero que no hayamos aburrido, digamos. Nos faltó la participación estelar de Eduardo Cutufo, pero No, encontraremos temas para pero la no, próxima. porque se divierta, que Él, salga un él- poco. él está en su propia insularidad ahora, po, ¿no? Sí, yo creo que todos estamos en nuestra insularidad, sí, la adultez es una insularidad. Yo me acuerdo que toda esa parte de la isla, yo las referencias que veía las veía así, dice, ponte acá, página 24. Todos sufrimos nuestro castigo diario. Esta isla es nuestro castigo. La isla y la compañía de los otros dos es la condena a muerte. Eso, Ah, pero eso es una idea de tu Foucault, po, de que no, desastre, porque el infierno son los demás, ¿cachai? Y debe ser agotador convivir en una isla con dos sujetos más, digamos, con dos individualidades. Yo me acuerdo de una frase de Nietzsche que decía que nosotros estamos muy bien en la naturaleza porque la naturaleza no tiene una opinión sobre nosotros. Entonces, que haya dos sujetos ahí que tengan una opinión sobre ti todo el tiempo, digamos que tú no puedas esconderte, o sea, tengas que hacer un esfuerzo para poder esconderte de esas dos personas, igual debe ser agotador. Pues no hay muchas más opciones. No tenían nada más que hacer en la isla, si en realidad en la isla no había nada, salvo unos monos en los cuales descuerar no, y comer y claro, pescar unos pescados. ¿Y qué más comían? Esas lechugas ácidas, las lechugas lechuga amargas, no tenían nada amarga, más que comer, pescado, pues. ¿y qué más comían? No me Y, acuerdo. y nada más, pues. Eran ¿Qué como más tres había? cosas que comían. Pero No me acuerdo si comían, los monos no se los comían, pues, ¿sí? Parece que no. Yo no me acuerdo de que hayan hecho un asado de mono, pero sí los Salmón, mataban con porque, las porque pieles, también las pieles, claro, para hacerse zapatos, cosas como esas. claro. Sí, no me acuerdo qué más comían, pero comían tres cosas. Era la lechuga amarga, los pescados, a lo mejor marisqueaban por ahí, Y pero había algo había, más, sí, tienes razón. No me acuerdo había qué algo más más. era. No me acuerdo cuál es el tercer plato. Y acá dice, mira, dice, también de la Susan Barton en toda su parte de la isla, el deseo que nuestras... Huevos, los los huevos huevos, de, de que de paja, de huevos gaviota, no me pasan. acuerdo. No sé, Sí, tenían buena dieta, proteína, fibra. Es lo sí. esencial. Eran ketos una de las ¿Qué iba a dietas. decir? ¿Qué iba a decir? Ya no dice. Dice, el deseo de que nuestras preguntas obtengan una respuesta es idéntico a ese otro deseo de abrazar o ser abrazado por otro ser humano. Entonces, claro, el juego de escribir, porque dice, eh, ¿cómo puedo hacerte entender que el ansia que sentimos, los que hablamos un mundo, habitamos un mundo de palabras, porque nuestras preguntas obtengan respuestas? Entonces, como el juego entre la escritura y el juego amatorio es como análogo, ¿cachai? Mm. Y de hecho, bueno, la Susan al final se acuesta con Foe, po, y antes se había acostado con Crusoe. Y quizá todo el periplo que hace ella, un poco como para que Foe cuente su historia, es también el periplo para volver a acostarse con un hombre. ¿Verdad? Porque, y empieza con Foe y termina con Crusoe. Y bueno, la historia termina ya casi cuando están juntos en la torre. Para resguardarse, ¿eh? Porque en el fondo uno siente que se acostó con Crusoe como un agradecimiento por los cuidados.
al menos digamos, Por por tener refugio. una cama, por el refugio. Y por defo, también en una especie de agradecimiento, también como en la situación en que se encontraba tan desvalida, como que hubiera alguien que le tendiera una mano, eh, que también le prestaron una cama, un lugar donde dormir, también era una especie, también lo hizo como una especie de agradecimiento. Y también por la necesidad de trascender a través de la novela en la que él iba a ser protagonista. Sí, aunque tampoco se hace mucha psicología ahí, ¿ah? Porque en realidad Coetzee no se desgasta mucho tratando de meterse en la cabeza de la Susan Barton cuando se acuesta. De hecho, es muy conciso lo que dice. Digamos, uno más que lo sospecha, más que lo cuenta. Sí, él lo menciona nomás. Cada vez que ocurre, ocurre como de manera puntual. Pero después No sé, toda la motivación de ella siempre implica volver hacia un hombre. O sea, un sí, sí. poco entre el juego de regresar a la isla, o la isla que ya no existe, y el juego de encontrar a Fue, que era el cruzo perdido. No sé, y hay como un movimiento, es lo que yo te decía, el movimiento que Scott se sale de Sudáfrica, pero al final llega a Australia. No se queda en Estados Unidos ni en Sí, Inglaterra. que es algo parecido. Algo Sí, parecido. es el sur. Entonces, este, Es un país no, de la frontera del mundo occidental. sí, Creo que ya. estamos ok, pues. Todo bien, bien, maravilloso, como siempre, nuestro análisis se sube profundidad, desmenuzando las grandes obras de la literatura De de Shakespeare ciencia ficción o ciencia ficción, a la igual uno, lo que pasan por ahí, sea. pasan por Todos este pasan por acá. seazo de sabiduría, de preclaridad. Esta calidad conceptual, para que vean, para que Listo. vean. Así que ya, hasta la próxima semana. ¿Qué tenemos la otra semana? ¿Sabes ¿A cuál quién le tenemos? toca? Le toca a Kutu y trae un libro que se llama La Guerra Interminable, de Joe Haldeman. Entonces, Ya como sé. estamos con el tema de la guerra, guerra interminable, pues, weón. Muy Entonces, buena, ¿eh? Podríamos repasar Starship Trooper. Puta, ¿para qué ya hablamos de ese libro? Ya, ¿qué le vamos a hacer? se voy a Bueno, volver. Ya, pero ya, tengo pues, ese la libro. guerra terminal, lo vemos en la semana. Sí, te lo paso ¿Lo ahí tiene? luego por el tema. Sí, ya. Ya, Entonces, maravilloso. hasta la próxima semana, Gracias, amigos gente, de gracias, gente. Chamber. Adiós. A ver, adiós. Todavía no puedo hacer adiós. Espérate. Ahí está. Ahí sí, adiós.